Hola mis queridos, ahí donde ustedes se encuentran, tengan buenas tardes. Este día jueves 23 de septiembre del 2021. Hoy estaré compartiendo con ustedes el libro de San Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 25. Damos muchas gracias al Señor porque Él ha sido bueno en gran manera. No nos ha hecho falta nada, porque con Él todo lo tenemos. Las cosas que Él nos pone en el camino cada día es su voluntad. Y gracias a Él, pues, consideramos que Él es demasiado bueno porque tenemos vida y salud. Y mientras que hay vida, hay esperanza. Acuérdese de eso. Hoy estaremos hablando un poco de lo que es el tema de las persecuciones venideras. Entonces, así es de que sin más tardanza, vamos a leer el libro de San Mateo, capítulo 10, versículo 16 al 25, y dice su palabra. La leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Sabemos que aquí quien estaba hablando era el Señor Jesús, diciéndole a sus discípulos todo el tipo de peligros que les iba a ocurrir durante el caminar con Él. Y cuando miramos en su palabra, las muertes que recibieron sus discípulos no fueron nada agradables. Dieron su vida por esta palabra, y nosotros quienes somos para no vernos en una dificultad en algún momento de nuestra vida. Pues se dice que los tiempos de antes eran más sanos que estos tiempos. Pues la verdad, en estos tiempos y en estos sigue siendo la misma maldad del ser humano, la misma maldad porque no quiere entregarse a Cristo. Pero miramos que aquí dice su palabra: he aquí que yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Cuando habla de lobos, no solo se refiere a animales, porque acuérdense que para los discípulos ir predicando por cada ciudad, por cada aldea, ellos tenían que caminar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así como caminó nuestro Señor Jesucristo, también a ellos les tocaba de la misma manera. Y en ese camino se podían encontrar con serpientes, con lobos, con leones, con cualquier tipo de animales. Pero en esta ocasión Él habla que los iba a enviar al medio de lobos, pero eran de personas que no aman su palabra y que no amaban su palabra, y que aborrecían al cristianismo por ser el que marque la diferencia, ¿no? Entonces dice que para nosotros teníamos que ser prudentes como
serpientes y sencillos como palomas, porque la serpiente antes de atacar, ella es bien prudente, es bien astuta. Y miramos que la paloma también es un animal muy humilde en su manera de ser, es un animal sencillo, ¿no? Entonces nos está mandando el ejemplo de estos dos animales para que nosotros podamos seguir avanzando, porque esto no solo era para los discípulos. Ustedes saben que la palabra de Dios era y es y seguirá siendo después de nosotros palabra del Señor. Y acordémonos de que en nuestra vida estaremos rodeados de personas que no aman las cosas del Señor, y por no amar las cosas del Señor nos encontraremos en diversos problemas. Pero qué bueno que el problema sea por las cosas del Señor. Mire aquí en el versículo 17: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas, os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi testimonio a ellos y a los gentiles. Ustedes saben que tenemos que tener cuidado con las personas, muchas veces las que nos rodean en nuestro contorno, en nuestro diario vivir, porque muchas de ellas son nuestros enemigos. Por amar nosotros las cosas del Señor y por querer hacer el mejor ejemplo posible, somos aborrecidos. Y dice su palabra que nos llevarán ante el concilio ante el concilio y ante las sinagogas para ser azotados. Miramos en los países orientales cómo está habiendo el tipo de persecución, que gracias a Dios pues en nuestros países aún no está pasando todo eso, pero miramos que ahí sí hay una realidad, una persecución severa, y miramos que estas personas son azotadas hasta la muerte. Y también dice que nos llevarán ante gobernadores y reyes. No esperemos a que nos lleven ante los reyes, como decir la reina Isabel, o los reyes de España o los reyes del mundo, no ese tipo de reyes. No esperemos que nos lleven ante esos reyes, ni esperemos que nos lleven ante los gobernadores, como decir los gobiernos de cada nación. No esperemos eso. Gobiernos viene siendo como un ejemplo, ¿no? No es que lo quiero que lo toman de esa manera, pero les voy a hacer ese ejemplo. Un ejemplo es ante los gobiernos que hay en nuestro trabajo muchas veces. Las personas, cuando son aborrecedoras de las cosas del Señor, tienden a irlo a poner en mal a uno del jefe de trabajo o qué sé yo, su área de trabajo, ¿no? Solo figúrese su área de trabajo. Las personas, cuando no aman las cosas del Señor, lo que tienden es ir donde los jefes, que en este caso sería gobierno, para dejarlo en ridículo y que le llamen la atención a usted. Y no bastándole, aún viene ese jefe y se va a otras áreas, ¿no? Que son de rango más altos que la que ese jefe tiene, a modo de llegar hasta donde está el dueño. Porque en este caso el rey sería el dueño de la empresa o el lugar donde usted trabaja, y le explican a su manera a ese jefe, para que el jefe, como saben que también es una persona que no ama las cosas del Señor o que no le interesan las cosas del Señor, para que lo tengan a usted por despedido. Tengamos cuidado con eso, hermanos, porque tenemos que saber en qué momento estamos hablando y en el lugar que estamos hablando. Sabemos que la palabra de Dios no puede ser amada por muchos, ¿no? Porque sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Acuérdense de eso. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 23. Dice 21. Primera de Tesalonicenses 5, del 21 al 23 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Tenemos que escuchar muchas veces qué es lo que estas personas, a cómo se refieren o qué es lo que quieren, ¿no? Porque dice su palabra que lo examinemos todo, pero que retengamos lo bueno de esas personas. Porque hay personas que van a hablar y van a decir algo bueno, y otras que van a hablar y no van a decir nada bueno. Y otras que van a hablar solo por seguir sordos de la manera en que lo están. Y dice el 22:
absteniéndolos de toda especie de mal, porque muchas veces cuando no estamos preparados para el contraataque, tiende a haber como enojo en nuestras vidas y decimos en contraatacar, pero Dios no nos manda a atacar, no nos manda a contender de la palabra, nos manda a llevar las buenas nuevas y allá de la persona que la quiera agarrar o no. Y cuando alguien se molesta con usted por hablar de las cosas del Señor, usted sabe que a quien está rechazando es a Cristo Jesús. Y dice en el versículo 23, le estoy hablando siempre de primera de Tesalonicenses 5, ¿verdad? Entonces 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que lo que estamos haciendo es queriendo ganar almas para Cristo y nos manda Él a que nos guardemos todo nuestro ser, porque nuestro ser es cuerpo, templo y morada de Espíritu Santo. Dice muchas personas que Dios viene por un corazón limpio y puro, pero aquí dice que nosotros nos tenemos que guardar a diario, ¿no? A diario nos tenemos que guardar todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente por completo. Porque muchas veces tendemos a tener quebrantamiento espiritual y nuestra alma, y muchas veces no queremos seguir ya los caminos cuando nos encontramos con este tipo de personas, pero mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Miramos aquí en el versículo 19, dice, más cuando os entreguen, no preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquellos horas os será dado lo que habéis de hablar. Dice el 20, porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Sabemos que cuando nos pase este tipo de cosas que nos lleven ante los jefes o ante el dueño o dueña de la empresa, no nos preocupemos. Es el mismo espíritu que está en el Padre el que va a hablar por nosotros. Y es el espíritu mismo que en este mismo momento me hace hablar de las cosas de Él. Ese mismo espíritu es el que va a venir en ese momento de angustia de la vida, en como usted lo lleve. Ese mismo espíritu es el que va a venir a hablar por usted. No se debe de preocupar por eso, porque acuérdese de que Dios a todos nos dará nuestra recompensa en ese día. Y ya sabemos que no nos tenemos que preocupar por lo que habemos de decir, porque Él mismo nos dará qué es lo que tenemos que decir. Y el mismo espíritu del Padre es el que va a hablar en nosotros. Él mismo es el que nos va a defender. Y dice el 21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Ya miramos que dice que el hermano contra el hermano se va a levantar, porque nuestro prójimo es nuestro hermano. Y sí, muchas veces se levantan contra uno, nuestro prójimo, nuestro hermano, y el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, ¿no? Ya miramos cuántas cosas hay, que muchas veces nosotros los hijos somos muy malcriados con los padres, y los padres también. La palabra de Dios dice que no aireza a vuestros hijos, ¿va? Para que no nos miremos en este tipo de situaciones. Pero nadie es perfecto, ustedes saben. Procuremos hacer mejor las cosas con Dios y con la sociedad en la que nos rodea, y demos el mejor ejemplo para estas personas. Y dice que seremos aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque como seremos aborrecidos por causa de su nombre, cuando hablamos de las cosas del Señor,
usted siempre va a tener a la par suya a alguien que diga, ay, no, ahí viene eso otra vez con lo mismo, que no se cansa de hablar de las cosas del Señor, que tanto hablan de las cosas del Señor, dicen, si Dios no es sordo, dice, Dios no es sordo, no, Dios no es sordo, tienen toda la razón que Dios no es sordo, pero la persona que está hablando de esa manera sí está sorda, porque además de que está sorda, tiene el corazón endurecido y no quiere entregarse a Cristo. Y tiene toda la razón que dice que Dios no es sordo, que Él sabe, ¿no? Cada quien en sus corazones, Él lo sabe. Pero la persona que se expresa de esa manera, confirmado de que sí está ciega, sorda y con un corazón lleno de perversidad. Y dice el 23, cuando persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Miren, mis amados, que yo agradezco al Señor por este medio que Él ha proveído, ¿no? Para yo hablar de su palabra. Porque dice que cuando no nos quieren en un lugar, nos deberíamos de ir a otro lugar. Puede ser de cambio de ciudad, cambio de país, cambio de trabajo o lo que sea, ¿no? Que nos vayamos a otro, porque dice que no recorreremos todo Israel, dice aquí en su palabra, ¿verdad? Pero no recorreremos todo nuestro contorno antes de que no venga el Hijo a quien nosotros esperamos, ¿no? Entonces miramos aquí que nos da esta parte de consuelo y miramos aquí en San Mateo 16, 25, dice, San Mateo 16, 25, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Miramos que hay muchas personas que quieren salvar su vida, por eso no se atreven a predicar de su palabra. Unos dicen, ay no, esa persona predica de las cosas del Señor, dice, y no tiene un buen testimonio, dice, y no tiene un buen testimonio. Y esa persona que habla así tiene un buen testimonio, y ¿por qué no predica de las cosas del Señor? ¿Por qué no lo hace? Porque no a todos nos he dado esto. Y esas personas, por no verse en ese tipo de que lo agredan, porque quieren estar siempre, ¿no? Con ese uniforme de que soy un buen cristiano, por eso me dejo hacer todo lo que me hacen. Siempre así, que los pisotean por causa de su nombre, pero no hacen muchas veces de predicar las cosas del Señor para no verse contraatacados. Entonces ellos ahí prácticamente están salvando su vida. Y dice que el que, vamos a leerlo de nuevo, dice que el que pierda su vida por causa de él la hallará, más el que la guarde la perderá. San Mateo 16, 25, ¿no? Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Esto es así, porque hay muchos que quieren salvar su vida, salvar su espiritualidad, no se quieren ver confrontados con nada, por eso mejor no hacen nada, porque no se quieren ver en este tipo de confrontación, ¿no? Dice que serán, dice, que perderán su vida, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mi amado hermano, si usted ha sido llamado para llevarle su palabra, ¿no? Porque Dios a todos nos dio diferentes dones, a todos, ¿no? Uno de canto, uno de predicar su palabra, uno de evangelizar, uno de pastorear, uno de ministrar. A todos nos dio diferentes dones. Pero si usted no está ejerciendo su don por no verse en una confrontación, esto es lo que va a pasar. San Mateo 16, 25. Léalo ahí para que vea que eso está en su palabra. Si usted no está ejerciendo su don, su talento, eso es lo que va a pasar. Más el que la pierda por causa de él, la hallará. Qué lindo es Dios, ¿verdad?
Qué misericordioso es Dios. Que dice que lo que la perdamos, como decir, porque mucha gente que no ama las cosas de Dios, lo que le gusta es que dejar abochornado al Hijo de Dios y decir, vieron que se me quedó callado, vieron esto, vieron lo otro, y eso es una provocación. Eso es una provocación, que eso es lo que utiliza, el arma que utiliza el enemigo para contraatacar. Y muchas veces lo que le gusta ver es ridiculizado a los hijos del Señor, pero se equivoca, porque nos podrán dejar ridiculizados, pero Dios es quien está escribiendo todo lo que está pasando con ese hijo y todo el sufrimiento que le causen a ese hijo. Es con Dios que se la van a ver, no es con esa persona, porque esa persona, por ser cristiana, tiene que perdonar todo el mal que las personas vengan y le hagan. Lo tienen que perdonar, porque así dice sus palabras: amad a vuestro enemigo y procurar llevar la paz con todos. Entonces esas personas, por ser cristianos, tienen que doblegarse en su palabra, porque dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Ustedes saben que la voz de Él es su palabra. En este tiempo la voz de Él es su palabra. Es su palabra de la que se predica muchas veces. Y sus ovejas son las que escuchan y entienden el mensaje y siguen la palabra de Dios. Y los que no son ovejas, esos no hacen caso al mensaje. Y hay muchos que ya están en el redil y otros que aún no están en el redil. Y a veces no están en el redil es por desobedientes, otros por rebeldes y otros porque todavía no han entendido que no es a uno que le hacen el mal con no querer participar de las cosas del Señor. No es a uno, es a ellos mismos que hacen el mal. Pero gracias a Dios que usted es bien inteligente, ¿verdad? Y que no ocupa que se le hable 2 veces. Usted es bien entendido, gracias al Señor, pues usted no se preocupe de nada de esto. Y miramos que en lo que es el versículo 24, dice, y el discípulo no es más que su maestro. Cuando alguien le enseña a uno, ¿no? Por ejemplo, mi líder que me enseña de su palabra, yo no soy más que mi líder. Y también dice que ni el siervo más que su señor. Por muy bien que haga las cosas el siervo, no es más que su señor. ¿Y quién es su señor? Es el dueño de todo. Nosotros somos siervos de Cristo, no somos más que nuestro Señor. Aunque hagamos o sepamos hacer las cosas que nuestro Señor hace, no somos más que Él. Tenemos que guardar, ¿me entiende? Esa jerarquía. Dice que el discípulo no es más que su maestro. Acuérdese que los discípulos anduvieron con Jesús, pero nunca se igualaron a Jesús. Nunca. Aún el Hijo, cuando vino aquí, nunca se dio la honra y la gloria que Él era Dios. Nunca. Él respetó la jerarquía del Padre. El discípulo respeta la jerarquía del maestro. O sea, el alumno al maestro respeta esa jerarquía. Y por más que se le enseña al discípulo, nunca va a ser más que ese líder, que ese maestro, porque debemos de respetar. Usted ha escuchado el dicho que dice que el alumno supera al maestro. Es muy cierto, pero por más que uno sepa, tiene que acordarse de quién le enseñó y respetar. Muchas veces nos cuesta eso, nos cuesta muchísimo eso. Yo le testificaría que a mí me ha costado mucho eso. Gracias a Dios, pues tengo buenos líderes y tengo un buen pastor, le diría así. Han sabido como aconsejarme y hacerme ver las cosas. Doy gracias a Dios por eso, porque muchas veces, por la manera en cómo hemos sido conducidos en los caminos del Señor, tendemos a tener muchos errores, pero gracias a Dios que existen buenas personas y buenos líderes que saben cómo manejar el asunto. Gracias a Dios, pues yo me doy por dichosa de que me he encontrado personas buenas que han sabido comprenderme y enseñarme. Gracias al Señor, porque digo yo, si yo estuviera en mi país nunca hubiese entendido de esta manera
Pero gracias a Dios, Él sabe por qué lo mueve a uno de donde vive. Y dice que ni el siervo va a ser más que su Señor. Y dice, bástele al discípulo ser como su maestro, porque nadie es más ni nadie es menos, pero siempre respetando la jerarquía. Por ejemplo, si su maestro le enseñó, usted no lo va a irrespetar. Si a usted no le gusta lo que su maestro le está diciendo, calle, calle, ¿entiende? Calle. Y dice, bástele al discípulo ser como su maestro, saber que sí sabe, pero que usted no va a ir y respetar a su maestro diciéndole, no, esto es así, no, calle. Y el siervo como su Señor, porque las mismas cosas que el Señor Jesús hizo, hicieron los discípulos y hace muchísimas personas en el mundo entero, porque sí hay verdaderos cristianos y sí hay personas que soportan todo ese tipo de cosas que le vienen en la vida. Si el padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Si al Señor Jesucristo decían que tenía demonio, cuánto más a los que están haciendo su obra le llamarán. ¿Cómo le llamarán? ¿Cómo nos llaman? Los locos, los aleluyas, los gritones, los que no sé por qué gritan y por todo ese tipo de cosas. Eso se dice, ¿no? Pero nosotros a veces es nuestra manera de hablar y a veces nuestra manera de expresarnos. Cada quien tiene su manera de vivir la palabra. Usted viva la palabra, enseñe lo mejor que puede y siempre eduquémonos y sigámonos educando, que eso nos va a servir mucho a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras 1000 generaciones y a los prójimos que encontramos en el camino y que se enamoran de su palabra. Qué bueno que esto va a surgir, ¿no? Y surgió, está surgiendo y va a surgir. No paremos de hacer la buena obra por la cual fuimos llamados. Yo, como le digo, doy gracias a Dios por este medio, que puedo llegar a las naciones, siempre y cuando las naciones estén dispuestas a escucharnos. Sabemos que no somos profesionales en el área, pero buscamos siempre entregarles algo de lo que hemos aprendido y de cómo Dios se establece en nuestras vidas, y todo estamos echando para adelante. Gracias a usted que siempre está ahí al pendiente de mis audios, ¿no? Cristo le ama, usted sabe. No deje de hacer la voluntad del Señor. Haga lo mejor que puede cada día, porque esto es paso a paso. Esto no es que de una vez. Bendito sea el Señor por las personas que toman ese tiempo, ¿no? De hacer las cosas, y los que vienen llegando y que hacen las cosas bien, gracias al Señor. Probemos muchas personas que la cuestión es paso a paso, no es de una vez. Acuérdese que Cristo le ama, y yo pues siempre estaré esperando que usted comparta la palabra del Señor con alguien más, ya sea a través de mis videos o a través de su misma boca. Usted mándale este video a un familiar, su amigo, y comparta la palabra del Señor de esta manera, que de esta manera usted también está predicando, compartiendo con otras personas. A través de leerles un texto o de cantarles una alabanza, usted está llevando las cosas del Señor, que eso es lo importante, de dar el mejor ejemplo posible. Así es de que cuídese y se le quiere mucho, y nos escuchamos luego. Nos vemos.